Ok, gente, bienvenidos a Colmillo Rockero. En esta oportunidad, como estábamos hablando en el episodio anterior, vamos a hablar en cuanto a Black Sabbath, la gran banda que pues dio paso a todo lo que conocemos el día de hoy. De una u otra manera vamos a discutir en cuanto a las canciones, en cuanto a la influencia, en cuanto a detalles importantes, en cuanto también a datos. Así que no se despeguen, que ya comenzamos. Colmillo Rockero, el podcast para los amantes del rock y el metal. Con Andrés y Juan Carlos. Análisis de discos, historias, datos interesantes y mucho más. Hecho por rockeros, para rockeros. ¿Están listos? Comenzamos. Listo, Juanca, perfecto. Estamos en el segundo episodio de este proyecto tan lindo. ¿Cómo estamos el día de hoy? Es Andrés, aquí por hoy dándole. Ansiosos de entrar al programa. Me parece excelente, man. Más bien vamos a hablar hoy en cuanto a una de esas legendarias joyas, esas piezas maestras que nos ha dejado el mundo del rock. Así que, pues, qué manera, yo no sé, la verdad es que, man, ¿cuántas vueltas le dio usted a ese disco? ¿Cuántas veces escuchó, digamos, para la gente que no tiene ese léxico como yo, darle vueltas? Con eso me refiero a cuántas veces escucha uno el disco. Yo tuve que por lo menos escuchar unas 2-3 veces para sacarle buen jugo, escucharlo bien, y al menos ¿cómo le fue usted con esa tarea de escuchar el Black Sabbath, el disco del 1972? Pues no, en realidad solo lo escuché una vez porque ya es un disco más que conocido, ¿verdad? Viejo Entonces, conocido, sí. exactamente, entonces solo un repaso porque realmente casi todas las canciones de ese disco son un clásico. Entonces, claro. Sí, la verdad es que ya con el pasar del tiempo uno también como que lo va escuchando. Yo sí soy tal vez un poquito más de pensar que digo que a veces uno escucha el asunto y con la segunda escucha como que le saca un toque más, le saca algún otro detallillo, y escucha otra cosa que tal vez no se acordaba. Entonces no sé, siempre digo que es bueno darle, y no por que diga que realmente tal vez uno no le presta atención, pero como ya escucharlo, ¿no? Como dice uno realmente ahí hablando, masticar bien la música que está escuchando. Entonces yo sí le di unas 3 vueltas, la verdad, muy bien. Siempre para mí es uno de los discos como medios extraños a veces. Me acuerdo empezar el álbum la primera vez y no tener ni idea, ¿no? Ese tipo de detalles que realmente ahora investigamos, pero vamos a hablar primero en cuanto a los datos. Este álbum que es nada más el primero de Black Sabbath, el primer disco de esa banda legendaria que salió el 13 de febrero de 1970. Y para que no haya ningún problema, sale un 13 de febrero, ha sido más polémico. exactamente, sí, como para crear ahí la polémica del viernes 13, ¿verdad? Que es una cultura, por lo menos occidental, el número de la mala suerte. Sí, o sea, siempre es una idea muy expandida a lo largo de la parte occidental, que es de mala suerte y que pasan cosas malas y, en fin, ya de por sí la música no era lo suficientemente, digamos, que pop, gusto popular para ya generar cierta polémica, y salen con la producción ese día. Pues, de hecho, el disco sale en el 69, tiene alrededor de una duración de lo que son 38-39 minutos. Lo interesante de esta parte es que, pues, ahí ahora más adelante se va a ver, pero lo que es la discográfica, la casa disquera, pues la base Vértigo, lo que es la opción de Inglaterra, Reino Unido y toda esa parte de Europa. Y ya cuando llegan los 70 a Estados Unidos, es Warner Bros. La que se encarga de hacer esto. Y el productor, que va a ser Roger Bain, uno que va a ser una persona muy recurrente a partir de este momento, cuando hablemos de la producción en cuanto a Black Sabbath y bandas muy interesantes. Así que en cuanto a eso, ¿ha escuchado alguna otra producción usted en cuanto a Roger Bain que no sea tal vez este disco? Yo sabía, es como enraizado por ahí con el asunto, o nunca había sacado el asunto de los productores, ¿usted? De hecho, es un detalle que uno por lo general no le pone tanto cuidado, ¿verdad?
la producción, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? No le había puesto cuidado, así que es un buen dato ahora que lo mencionas. Claro. Entonces, y al menos para mí es uno de los productores que siempre tienen como la forma de, como que la de clavo. Desarrolló, al menos con el tiempo vamos a hablar más para que sepan la idea, pero es, como estamos hablando prácticamente de alguien como en ese caso Ozzy, Diesel, que vamos a hablar de los miembros, así fundamental ese productor. Entonces, si repasemos, Juan Carlos, los miembros, ¿cuál es la alineación con la que Black Sabbath en este disco? Ahí sí me la recuerda. Sí, claro, bueno, este disco nos presenta ahora la alineación clásica de Black Sabbath, la más conocida tal vez, con Ozzy en los vocales, con el gran Tony Iommi en la guitarra, con Bill Warren en la batería y el gran Geezer Butler en el bajo. Claro. Clásica. Y es que es una alineación que uno dice, casi que es increíble. O sea, ver esos 4 nombres ahí son un peso increíble, al menos para uno cuando ya tiene cierto tiempo a ver este disco y esos nombres, me dice, pucha, ya quisiera uno tener ese asunto. Exactamente. Por ahí es la verdad muy importante. Entonces, me apareció algo muy interesante cuando me encontré ahí, que era la idea de buscar, pues, por qué hay un contexto, ¿no? ¿Cómo empiezan? ¿Cómo se conocen? Tienen que haber alguna forma de empezar las cosas, no es como que ya 4 personas se juntan y ya se conocían de hace años y hacen las cosas. Más bien a veces en ese momento, porque sí, hay que aprender de contextos, se pregunta uno, y en ese momento, sin internet, sin tantas facilidades que hay hoy en día para buscar gente que realmente les gusta lo mismo, ¿cómo se conocen en esas 4 pistas? Usted se puede imaginar, ¿entiende? Lo que hay detrás de eso. Entonces me pareció muy interesante y yo voy a investigar un poquito. Y entonces pues ya empiezo a ver un documental por ahí. De hecho el documental lo voy a dejar en lo que es los enlaces del contenido, del iVoox y de los comentarios de YouTube para que lo tengan por ahí presente en cuanto a Tony Iommi. Y entonces él empezaba a hablar, digamos, ya en cuanto a la idea de él y cómo empieza a escuchar música y todo esto. Y lo que les voy a adelantar primero es cómo se conocen, porque llega primero lo que es Tony. Él pues ha sido guitarrista y todo el asunto, después que vamos a comentar, y él conoce a lo que es el famosísimo Bill Ward, este baterista, en lo que era una banda de blues. Era un asunto totalmente diferente, ¿verdad? En ese momento ellos no sabían lo que se venía, y pues ahí empiezan con lo que es la banda que se llamaba Mitología en español. Así que ellos se conocen primero, y por ahí Tony nos comenta que él había visto como a Ozzy, pero como de vista, que los más iban a la misma escuela, pero no eran compañeros ni tenían una relación cercana. O sea, legítimamente que usted conoce a alguien de vista, pero nunca le puso ni siquiera como mucha atención. Tenía como un año, lo que dice, como un año menor. Y después de que ellos, Tony y Bill, salen de esa banda de blues que se llamaba Mythology, empiezan a buscar como para formar su propia banda. Y les sale un anuncio, bueno, van ahí a los lugares que empiezan a buscar, pues, de verdad, donde venden discos y ese tipo de lugares, que era la forma de poder como contactar o, digamos que lograr llegar a las personas que realmente les gustaba hacer música y todo ese asunto, y se encuentran en un anuncio en el periódico, por ahí también, que era otra de las formas, como un anuncio que decía Ozzy Zig requires gig, que era Ozzy Zig, era como el nombre que estaba usando Ozzy Osbourne en ese momento, y lo que hacía era que Ozzy anda buscando pues un proyecto, ¿verdad? Una forma de poder buscar tocar en una banda. Por ahí lo que era Tony y Bill pues van y lo llaman. Por ahí dice que le contesta la mamá de Ozzy, ya se lo comunican, hablan un poco, le da la dirección, y a pues el famosísimo Tony Iommi se le alumbra el bombillo. Este tema yo lo conozco, vive cerca de mi casa. Entonces ellos se fueron a la casa de él, y al principio pues ya lo van a buscar, y legítimamente van y lo ven en las pistas y le dicen, este mae realmente no es como alguien que pueda ser vocalista.
Pero bueno, a final de cuentas se van y Ozzy llega el otro día justo de que van y hacen eso, llega pues Ozzy con lo que sería el bajista fundador y prácticamente compositor de muchísimas canciones, el famosísimo Terry Geezer Butler, a la casa de Tony Iommi. Entonces, por ahí ellos estaban tocando en una banda que se llamaba como Rare Breed. Igual les voy a dejar los datos por ahí. Y parece bastante interesante que no es la típica forma que uno esperaría que ellos se conozcan, como cuatro compas que toda la vida se desarrollo por ahí, la forma entre contactarse, porque como decimos, no es nada más poner un anuncio en Facebook y ya llegan tres compas que les sugiere las cosas, ¿verdad? Es bastante interesante cómo se manejaban las cosas en ese momento, el contexto. Así que de ahí nace la historia de empezar lo que es el cómo se empiezan a relacionar, y al menos de ahí empieza la famosísima banda Black Sabbath a pues ya generar su propia historia. Entonces por ahí, no sé, Juanca, ¿qué le parece la pequeña, el pequeño comentario, la pequeña mini historia? Porque claramente no es eh, toda la pues, historia que va a contar este famosísimo Tony Iommi, pero es como un mini resumen, ¿verdad? Como en sus palabras, ahí humildemente uno trata de entender y decir ahí más o menos cómo está el asunto. Sí, claro, no, súper interesante, ¿verdad? Todos estos datos, la forma de ver cómo todos estos cuatro elementos, ¿verdad? Cómo se conocieron y cómo se juntaron, ¿verdad? Para formar lo que eventualmente sería de una banda tan legendaria como Black Sabbath, ¿verdad? Para mí uno de los datos más interesantes también es como el accidente de Tony, ¿verdad? Cómo Sí, se corta el dedo y... eso lo vamos a comentar ahorita más adelante, pero en definitiva, y en esta oportunidad que tuve de ver ese documental, él de verdad que va a fondo. Es una persona que realmente pues, tiene la oportunidad de hablar en cuanto a toda su infancia y todo, y él profundiza ahí. Así que más tarde vamos a hablar un poquito más en cuanto a eso, pero vamos a hablar un poquito más en cuanto a lo que serían las canciones del disco, que sería pues ya el famosísimo material, el primer disco que tenemos por ahí. Así que vamos a empezar con lo que sería pues allá desde el lado suyo, Juanca, dentro de las canciones. Repasemos ahí lo que era la primera, la canción Black Sabbath, luego The Wizard, Behind the Wall of Sleep, N.I.B., la famosísima, después Evil Woman, Sleeping Village y Warning, por ahí la cara 2. Entonces, de las canciones, esas, digamos que 7, 8 canciones juntos que tenemos, por ahí 7, ¿cuáles son las favoritas por ahí para empezar por esa parte? Ok, sí. Bueno, para mí, ¿verdad? La canción, ¿verdad? Símbolo de este disco, ¿verdad? El anónimo, ¿verdad? Black Sabbath, ¿verdad? Encierra todo el misterio y todo el tópico, ¿verdad? De este disco. Claro. La canción es todo el misterio, y que era algo novedoso, ¿verdad? Para esa época, ¿no? La gente no estaba acostumbrada a ese tipo de letras, ¿verdad? Entonces Black Sabbath vino a hacer una gran innovación con este tipo de canciones, ¿verdad? Con este tipo de letras. Sí, claro, la verdad. Y por ahí creo que los dos investigamos un poquito en cuanto a eso. Y es algo muy, muy interesante porque Black Sabbath, como tal, ellos no tenían, digamos, como una idea por ahí de lo que iban a hacer, porque eso es completamente algo que pasa, como el detalle que vamos a comentar luego sobre el sonido. Pero digamos, esta canción de Black Sabbath nace como tal por un detalle bastante interesante. En ese momento, pues éramos en los finales de los 60, 70, ¿verdad? Estaba todo ese asunto de la guerra y todo ese asunto, y ellos pues les pareció bastante interesante pues, no seguir las típicas cosas que sonaban en el momento. Entonces, por ahí cuenta la historia de que me parece que era pues Geezer y Ozzy iban caminando un día fuera por las afueras de la ciudad de Birmingham, que era donde ellos vivían, y había una película que se llamaba Black Sabbath.
era, de hecho, el nombre me parece que de la película está hasta en italiano o en latín, no recuerdo bien ahorita, y ese era como el nombre de la película, era una película de terror. Y lo que le pareció a Ozzy, a Geezer muy interesante era que las personas estaban pagando para que nos asustaran. Entonces él por ahí comienza a darle pues mente y decía, la verdad es que nosotros también podemos hacer cosas para que se asusten y no necesariamente sí. Entonces por ahí nace la idea de hacer como un sonido diferente y cuenta la historia también que ya el origen de la letra como tal es que pues en ese momento Ozzy, que pues esa siempre ha sido como la oveja negra de la familia, ¿verdad? Siempre ha sido esa persona que está en ese momento con las cosas importantes, y él está leyendo unos libros, me parece por ahí como de ocultismo, brujería, no sé cuál es el asunto específicamente, y lo que hace es que le pasa estos libros, le pasa un libro, me parece que es como ocultismo, un asunto así, al famosísimo Geezer. Él lee, se pone a ver ese libro, y para entonces ya le agarró a lo que era, ¿verdad? Algo que realmente uno no comprende a veces, de pintarle el cuarto completamente de negro, poner cruces invertidas y todo ese asunto que realmente uno a veces se sorprende, y dice que pues Ozzy le prestó este libro, entonces él se puso a leerlo, y por ahí lo que cuenta la historia de ellos es que pues después de leer ese libro, como a la noche pues, que termina leyendo el libro, como que se aparece una figura negra al borde de la cama, y entonces pues él sumamente asustado, entonces le cuenta la historia a Ozzy al otro día, y cosa muy interesante, en lo que es el libro, él pues apenas ve esta figura, intenta pues volver a ver el estante donde lo tenía y el libro no estaba. Entonces no sé si ya había escuchado esa historia, Juan, que me parece bastante interesante. Bueno, sí, la historia de cómo de cómo crearon, cómo nació la canción de Black Sabbath, sí lo había escuchado. Ese detalle último que mencionaste, que después el libro se desapareció, si no lo sabía. No lo había escuchado. Bueno, al menos yo sí había escuchado ese asunto, pero la verdad a veces uno dice, pues el nombre ya por sí genera problemas, que sea pues sábado negro y que pase esas cosas, porque ya de por sí uno escucha y apenas esta canción inicia con los truenos que suenan y ya empieza con ese tipo de tono, o sea, eso es algo como que uno como que se tiene que mentalizar. Y recuerdo la primera vez que lo escuchaba y era como, me acuerdo que me tiré en el cuarto así, con los audífonos y todo, escucharlo, y uno se imagina y dice, esta vara está verdaderamente como para una película de terror. Exactamente, sí, tiene todos los elementos para una película de terror. Sí, sí. Ya después, bueno, de mis favoritos, siempre es de mis favoritos, de los temas polémicos que tienen un contexto en específico, y por ahí se le atribuye muchísimo también a lo que es el éxito y el tipo de contexto que le daban a Black Sabbath en ese momento. Era una banda rara, que se les llamaban satanistas, que, bueno, que no se decía de Black Sabbath en ese momento. Exactamente, y más bien ellos quisieron como aprovechar todos esos elementos para ponerlos a favor de ellos y generar que la gente hablara, ¿verdad? Claro, que hablen bien o mal, por ahí dice, creo que es una frase de algún artista, que hablen bien o mal, pero lo importante es que hablen, para que le hagan lo que sería como publicidad gratuita. Exactamente. Sí, sí. Bueno, en cuanto a eso, Black Sabbath, increíble. Esa pieza, la verdad, es buenísima. Luego la segunda es The Wizard. Que de hecho, detalle interesante es que no, que es el segundo disco, es muy cercano. En ese momento, lo que era el Paranoid, el disco que sigue. Y esta canción The Wizard sale en el lado B, que es las personas a veces tenían el famoso, pues, el sencillo que era 4 canciones, 2 por cada lado, me parece, que era el disco 45, los famosos acetatos de 45, y en uno de esos lados salía The Wizard. Otro detalle muy chiva en esa parte es que inicia con, me parece, una dulzaina, digamos, ¿cómo le dicen a esto? Que soplan por ahí el instrumento la armónica. Ozzy es el que se encarga de hacer las armónicas de The Wizard, que empieza por ahí, es bastante chiva, bastantes cambios por ahí.
¿Sabía ese detalle usted del famosísimo Ozzy Osbourne tocando la armónica en esa canción? De hecho no, dato nuevo para No mí sabía. también. Sí. Súper interesante, sí. Sí. Después venimos con Behind the Wall of Sleep. Una canción un poco a veces como medio larga, como extraña, porque ya empiezan como a sacar ese lado progresivo. Al menos a mí me agrada ese tipo de cosas porque es cuando está uno como abierto a seguir lo que fluye el disco. Y después viene la famosísima NIB. Vamos a ver en cuanto a NIB, ¿qué me comenta usted? ¿Qué consiguió? Porque a mí con este asunto tengo unos detalles bastante chivas que aportarle, así que cuénteme a ver, NIB, ¿qué consiguió usted? Sí, claro, ¿no? Y está además decir, ¿verdad? Que son los clásicos de la banda, Sí, claro. las más conocidas. Y pues también, bajo este contexto, ¿verdad? De la polémica y todo, quisieron aprovechar con esta canción, ¿verdad? Todo lo que dice, las tentaciones demoníacas y todo este asunto, ¿verdad? Aunque también se puede interpretar como una canción de amor, entonces es interesante, ¿verdad? Depende mucho del contexto, de la forma que uno la escuche y cómo la quiere interpretar también. Y ya es tomarse las letras ahí, hacer la investigación. Yo sí encontré algo, me pareció bastante interesante porque sí tenían las notas por ahí. Y de hecho, pues hay una cierta polémica en cuanto a qué significa NIB, porque NIB, NIB, ¿verdad? Para las personas por ahí que tal vez no hubieran como recordado esta canción o no la conocieran, pues la verdad es que trata acerca de bueno, es una canción que compuso Geezer. Geezer, el bajista, es como el compositor generalmente de Black Sabbath, y él la compone. Es una historia en donde pues muy interesante, como dice usted, es como media romántica. El asunto es que pues lo que comenta él a su modo figurativo es que pues el diablo se enamora y intenta cambiar y convertirse en una buena persona. De eso es lo que trata NIB. Entonces por ahí uno tiene pues la facilidad de poder pues interpretar, a quien verá cómo pues, lo interpreta, pero eso es lo que cuenta él, que es lo que se inspiró, que él pues por este tipo de cosas, ¿verdad? Que estaban pasando, que los culpaban, que lanzaba de eso y que lo otro y que eso, ¿qué? Entonces era una forma como por ahí de expresar, ¿no? De que a cierta parte pues hay un prejuicio, cierta pues, lástima que le da a uno, ¿verdad? De que tratan de hablar de una cosa a veces porque creen lo que las otras personas dicen o no investigan bien o lo que fuera, y eso es lo que pasa, que es lo que cuenta él, que es lo que hace. Y el nombre se le ha dicho que es Nativity in Black, Name in Blood, que no se ha dicho de las siglas que puedan, digamos, las palabras que puedan calzar ahí, pero lo que me gustó, me encantó esta parte es que las personas pues generalmente les gusta pues utilizar para el Nativity in Black. Para las versiones en Estados Unidos no salía NIB, salía Nativity in Black, y ellos lo cambiaron para esta hora. Entonces las impresiones en Estados Unidos salió como Nativity in Black, y la idea original del título era de Geezer, y decía que pues se ocurrió este nombre gracias a la famosa, el goatee, la chiva de Bill Ward, que usaba en ese momento, que era en una forma de lápiz, era una forma era como pen nib, algo así, o pen nib, esto pues lo que es el término de esa forma, digamos, más como un lápiz, ¿verdad? Punteada, y entonces era nibi. Eso era lo que él usó, pues le quitó una B y una Y al término y eso es lo que está utilizando para nombrar la canción. Pero las personas a veces pues creen que ya pues le dieron ese nombre. Fue algo que cambiaron, de hecho ni siquiera ellos sabían que salió la canción así, era en Estados Unidos. Y para los fiebres y todavía más fiebres de esto, hay una compilación de discos que son como 3 discos, si mal no recuerdo, que son tributos a Black Sabbath. Son como 3. Hay muchísimas bandas que, pues, Megadeth, hay un montón, la verdad, ahí pueden buscar. Se llama Nativity in Black, NIB, que son volumen 1, 2 y 3, si mal no recuerdo. Y son así un montón de canciones de Black Sabbath, un montón de tributos para los que por ahí no supieran. 3 discos más para la colección que puedan buscar de material bastante underground. No es todo el mundo que conoce esa historia. Sí, definitivamente un disco para la historia
tantos discos, tantas bandas, ¿verdad? Dentro de este mundo del heavy metal. Este Sí, disco la tiene verdad. su posición privilegiada. Sí, luego por ahí, al menos en cuanto a eso, tenemos el cover que es de un grupo estadounidense que se llama Crow, en el 69 este disco, y que se llama pues Evil Woman. En algunas versiones sale como Evil Woman, Don't Play With My Heart o Don't Play With Me, algo así es lo que sale en el título como más largo, pero ahí sale Evil Woman, después Sleeping Village y The Warning, otros temas que yo por ahí digo, la verdad es que, escucha, ponerse a hablar de uno o de otro, porque uno investiga la historia y al final la verdad es que todos son buenísimos. Sí, claro, todos son de gran calidad. Sí, buenísimo, buenísimo. La verdad es que igual de historias, me imagino, o sea, va a haber un montón de más que uno no sabe. Por ahí, cosas que son muy interesantes en cuanto a Black Sabbath y toda la historia detrás de esas canciones. Y eso es como las que pude como conseguir ahí. Obviamente, pues, si uno también saca el tiempo de buscar muchísimas otras cosas, va a aparecer muchísimo más. Y nada más y nada menos que este disco tiene ya por sí su historia, que fue grabado única y exclusivamente en 2 días, con un presupuesto apenas de 600 libras, y ya pues sí tenían críticas y todo el asunto por el enfoque satanista que por ahí decíamos, pero logró llegar a una 8ª posición en un chart británico, en la lista era una posición número 8, y era una banda nueva, una banda que no gustaba en críticas, a las críticas, la gente que sabía de música en ese momento y todo el asunto, no era un disco que le diera pues ni siquiera pues las ganas de escucharlo completo. Muchas veces no le daban a la banda más de otro disco para poder seguir, digamos, en ese momento claramente el éxito comercial ocupaba que las personas y lo escucharan, lo vendieran, y los que sí en ese caso estaban deseando escuchar la propuesta Black Sabbath eran todas las personas, los jóvenes en aquel momento, que le dieron la oportunidad a escuchar bueno, eso es una obra maestra de principio a fin para los que les gusta buscar por ahí. Imagínense que este disco, según la revista Rolling Stone, tiene el número 243 de 500, o sea, un poquito más abajito de la mitad. Y es que son 500 mejores discos de la historia. O sea, tampoco son, digamos que los discos nada más lanzados en Estados Unidos o discos más vendidos en Europa, no, es de todos los discos de la historia, ¿no? O sea, para que vean el nivel de disco que estamos hablando, ¿verdad? Sí, no es para menos, ¿verdad? O sea, hablando de Black Sabbath, tenía que estar ahí, definitivamente, este disco. Sí, definitivamente, y la verdad, pues, es bastante interesante. Fue disco certificación de platino, y en Estados Unidos fue platino, en lo que es en el Reino Unido es un disco de oro, para que vea la cantidad de ventas, lo que ellos ni siquiera pues se imaginaron en ese momento. Nunca se iban a imaginar que empezar a escuchar pues cosas diferentes, empezar a componer ese tipo de música, digamos que tenebrosa, iba a generar ese impacto, iba a llegar a ese tipo de éxito comercial. Exactamente. Y lo Y supieron aprovechar. hablemos también, Juan, que ahora después que comentamos esto, hablemos de la portada. Yo sé que usted está deseando hablar de la portada. Ah, sí, definitivamente también es otro de los datos interesantes de este disco, ¿verdad? Que en el disco aparece una mujer, ¿verdad? Una mujer vestida de negro en el fondo. Que según los miembros de la banda, no estaba planeado que apareciera ahí. Se apareció misteriosamente en la fotografía, ¿verdad? Que está a la parte del molino, viendo el fondo. Y, Claro, ese es uno de los grandes y grandes interesantes mitos por ahí, ¿verdad? Ellos decían que se había tomado la foto y se había hecho toda la corrección, pero por ahí es bastante interesante y algo misterioso lo que es el origen de la fotografía. Aparece en el fondo ahí la mujer esta, la foto. De hecho es como una forma, ¿no? Yo no sé, yo pienso que es a cierto punto una forma de poder ayudar a la banda en cierto marketing, porque por ahí cuentan que uno había estado investigando que era un periodista británico por ahí, que la mujer pues era una modelo, y es bastante ahí como contradicho en cuanto a lo que decía, que era una bruja y que no sé qué. Entonces habían dimes y diretes,
Entonces realmente fue interesante porque en el mismo año, la que dicen que fue la muchacha que falleció, que era Luis, se llamaba, hasta fallece en un accidente automovilístico el mismo año. Y se ha dicho, pues sí, montones de cosas. O sea, el mismo James Hetfield decía que él tenía pesadillas con esa portada en esa época. O sea, es increíble el auge, lo importante que era el arte en ese momento, porque no era nada más pues, y tener el disco digital, ¿verdad? Como tenemos ahora. Era pues bastante interesante que usted llegaba y abría bueno, en ese caso prácticamente el CD fue hasta posteriormente. Usted abría el acetato y era una cruz negra invertida. O sea, eso fue puro marketing, al menos para mí. Cada quien tendrá sus propias conclusiones. Yo sí digo que la verdad, pues el nombre, la portada, el sonido, la disquera son personas muy inteligentes, son personas que habían pues desarrollado esa experiencia, ese colmillo en lo que era el nivel de ventas y decir, ¿qué podemos hacer para que esto venda más? ¿Cómo podemos darle la perfecta, digamos que, salida al banderazo de cuadros para que esto realmente sea un éxito comercial? Y metieron todo, y todos esos detalles que yo le comento por aquí son cosas que ellos dicen, la verdad nosotros llegamos y dimos la impresión del disco con esta cruz, y verdad que de hecho las imágenes las pueden buscar en lo que es Google, para que vean que no les mentimos, que eso no es algo que se está inventando porque sí, y salen, o sea, el disco como tal tiene cruces invertidas en lo que es las portadas, para que tengan una idea de que, o sea, en ese momento ellos tuvieron que lidiar con las más feas, porque realmente les tocó que haberla pasado feo. Y recuerdo también, en lo que era un asunto de lo que era Ozzy, que había dicho que hasta llegó una especie de como personaje ahí, no recuerdo si era como un pastor de una iglesia satánica, no sé qué, pues a llegarle a decir que realmente querían como hacer pactos y no sé qué, y realmente pues ellos nunca fueron de decir ni sí ni no, pero realmente lo que sí era como darle risa, y es como, man, nosotros no venimos aquí a hacer pactos y eso nos da risa, ¿entienden? Que es mucho la mentalidad que yo entiendo en cuanto a la parte como satanista, y decía, es que nosotros no realmente creemos en eso, nosotros realmente estamos haciendo música porque queremos por ahí desarrollar, tocar ciertos temas, hacer cosas nuevas que no querían hacer, y salen con ese tipo de cosas. Y entonces, sí, cruces invertidas, canciones así, y luego vamos a hablar en cuanto al sonido. Es increíble que uno decía, realmente, ¿qué más se puede hacer en cuanto a portada, sonido? Y esa portada, me imagino que ese señor Marcus Kidd, que fue el fotógrafo, y por ahí él sí admite que usó algo de manipulación, ¿verdad? El tipo Photoshop en ese momento era como hoy, cuando estaban haciendo la revelación de las fotos, ponían algo así, me imagino que tuvo que haber hecho, y fijo, tal vez no lo admita, pero mucho tuvo que ver la disquera. Era las personas que tenían como la visión, la forma de llegar a las personas, hacer la inversión de dinero. ¿Qué? ¿Sabía usted esa historia por ahí? En cuanto a la portada, ya así como más profunda. Pues ahora que estás mencionando ese detalle, ¿verdad? Igual, no lo conocía por ahí, ¿verdad? Pero sí, definitivamente es un dato muy interesante y a tomar en cuenta, ¿verdad? Y el ver cómo toda la producción, ¿verdad? Cómo lo aprovecharon a la perfección, que la postre sería lo que conocemos hoy en día, ¿verdad? Sí, la verdad es que es una cosa que es bastante interesante. Desde entonces, pues, como decía, ellos aprovecharon para hacer la música de terror y hicieron lo que esperaban, pero les salió todavía increíble la producción, ese disco de oro. La verdad es que es sumamente interesantísimo ese disco. Así que, sí, si no lo han escuchado a este punto, con ese tipo de cosas, y no les causa esa curiosidad, y yo no sé qué están esperando, gente, para escuchar ese disco, porque la verdad, sumamente importante la portada, algo icónico, entre las portadas más controversiales, y toda esta información la buscan en YouTube, la buscan en internet, para que vean que no son cosas que uno se inventa, son cosas que están hasta en las mismas biografías de lo que es el famosísimo Geezer,
Ozzy, Tony, ese tipo de cosas no son jugando y será que hasta cierto punto hubieron cosas que no salieron en esas biografías, en esas cosas. ¿Qué dice usted? Porque a veces las biografías también pueden llegar a vender un poquillo más de humo, a ocultar cosas que tal vez sí salieron. ¿Qué opina usted en cuanto a eso? Sí, la verdad, todo esto que encierra, y como decías, tal vez es como detalles ahí extras, ¿verdad? Que, que mucha gente lo suele asociar como para crear más polémica. Pero sí, Sí, claro. definitivamente sí, es algo que encierra un gran misterio, y ese misterio es lo que lo atrae a uno. Sí, sí, exacto. De hecho, ahora estoy aquí investigando ya para ser como más específico y decía que era, pues, en cuanto a la parte esa que le comentaba de la secta, que era, pues, una gente que se reunía en Stonehenge, allá en ese famoso monumento, y que fue, pues, uno de los satanistas que se llamaba Alex Sanders, The King of Lizards, que también por no participar en eso que les dijo Ozzy, como que les dijo que iba a dar una maldición o no sé qué era el asunto, y entonces ahí es donde nacen las famosísimas cruces de plata. A Black Sabbath realmente siempre se les conoce por tener cruces de plata, sea las guitarras, sea una cruz en el escenario, siempre ellos salían y dentro de las mismas, las mismas declaraciones que hacen ellos, nunca salieron a partir de que, pues, que salieron a tocar en una presentación sin una cruz, sea en la guitarra, sea una guitarra, ¿verdad? Que en la parte de los trastes tiene unas figuras que cuando usted ve a Tony Iommi tiene estas en los trastes, sí. La que fuera en el escenario, vestían estas cruces de plata y pues por esta pues disque maldición, ¿verdad? Que era porque ellos no quisieron pues seguir o darle la oportunidad. Ahí es donde el papá de Ozzy hace las cruces de plata y se los da a cada uno de los miembros de la banda. Sí, que la postre se convertiría más bien en un símbolo de la banda también. Sí, claro, ya una vez, por ejemplo, de hecho, las cruces de Black Sabbath, ¿verdad? Que hay una gran variedad. Al principio pues comienzan con la típica cruz, nada más pues, 2 líneas y asunto. Ya después con el pasar del tiempo van metiendo cruces celtas, como el Headless Cross y otros tipos de cruces ya como para ir pues dándole cierta variedad. Y siempre fue con la temática. Eso es prácticamente las cruces para mí de Black Sabbath. Son como ver un pentagrama de Slayer. Es prácticamente un símbolo que los representa y prácticamente usted no se imagina a Black Sabbath sin ver una cruz, honestamente. Exactamente. Entonces, para mí es simplemente pues muy interesante todo esto de la carátula, de la historia de lo que hay detrás. Así que, ¿qué más le puede pedir uno? Así que, y hablemos en cuanto a lo que vamos a ver ahora, en cuanto a qué hay detrás de ese sonido, ¿no? O sea, me parece que, bueno, el disco ya lo escuchamos, hablamos un poco en cuanto a eso, pero ¿qué pasa para que, digamos, en ese momento se logre ese sonido? Es algo que no es común. Y bueno, ya me imagino que usted hizo su investigación en cuanto a qué fue el origen de esto. Así que empecemos por ahí. Yo le agrego algunos datos que me encontré muy interesantes en el documental, pero empecemos con el origen del sonido. ¿Qué es lo que causa que este sonido, sobre todo en la guitarra, caracteriza a Black Sabbath? Exactamente, sí, lo que te estaba mencionando al principio era sobre lo del accidente de Tony, ¿verdad? Como él trabajaba en una fábrica cortando metal, entonces tiene este accidente, ¿verdad? Que se corta los dedos y pues se tuvo que improvisar, ¿verdad? Porque no podía tocar bien, él mismo cuenta, ¿verdad? Que le molestaba a la hora de tocar, porque tras de eso es zurdo, ¿verdad? Entonces, más complicado todavía. Sí, entonces haciendo esta experimentación, ¿verdad? Tratando de ajustar, se puso unas prótesis, ¿verdad? Que él mismo se creó, ¿verdad? Para tratar de tocar mejor y experimentando, ¿verdad? Con esto del famoso tritono, ¿verdad? El sonido prohibido, muchos dicen sonido del diablo también. Claro. Y fue lo que... Famoso sonido
el trítono, que era, pues, en la Edad Media era prohibido. Era prohibido por parte de la iglesia o hacer cualquier tipo de música que incluyera este sonido, porque según pues dicen ellos, pues, y era un sonido como que invitaba pues como al diablo, ¿no? A disfrutar o poder acceder como a las facilidades de uno de la carne y todo ese asunto, que era como algo muy, me imagino que a cierto punto obviamente la música es vibraciones, va a generar un cierto pues una cierta reacción en el cuerpo que no genera una canción bonita, ¿verdad? Esas famosas pues como dice uno, cosquilletas o las famosas que se me paran los pelitos de la nuca, y eso es lo que generaba pues ese sonido, y para ellos eso era sumamente problemático, ¿verdad? Era sumamente controversial esto, y de hecho por ahí, para agregarle al dato del asunto, pues me pongo a ver este documental. La verdad es que a mí me fascina ver documentales a este punto de que no me conozca, pues ya va a ir ahí por ahí bastante detallado el asunto, y me pongo a ver este documental, ¿verdad? Y como les comentaba, él habla de Tony Iommi, pues se basa en todas las cosas que va comentando desde pequeñito hasta allá, pues el éxito grande, ¿verdad? Y va tocando en cuanto al asunto. Dice que, pues, si él hacía el accidente de la mano derecha, siendo zurdo, entonces, pues, si la mano derecha es la que se encarga de hacer exactamente los acordes, ¿verdad? Es justo lo que pasa. Entonces usa unas prótesis y todo el asunto. Pues cuenta él, ¿verdad? Porque obviamente esto lo escuché, lo traduje, entonces va a ser lo más acercado posible, que pues él había renunciado a la fábrica. Él trabaja en una fábrica, justo como usted comenta. Y dice que justamente ya él había renunciado porque se iba de gira para Europa, ¿verdad? Ya él quería ser un músico profesional, ya tocaba guitarra. En ese momento no era Black Sabbath, era Earth, no recuerdo el proyecto que estaba teniendo, o me parece que era todavía con Mythology, no recuerdo bien qué era la parte, no, sí sé que ella iba a renunciar, era el último día, esto le pasó el último día. Él era soldador, o sea, él no tenía nada que ver con la plancha, la famosa plancha de prensado y cortado de metal. Él era soldador, y el último día que él pues tenía que ir a trabajar, el encargado de volar la prensa no fue. Seguro se echó el día o amaneció de goma o alguna vara así, y tuvo la gran sala, dice uno, ¿verdad? Gran mala suerte, que pues pues el jefe en ese momento le dijo, hey, usted no puede soldar si las cosas no están cortadas, así que encárguese de cortar las cosas primero usted y después la solda, porque digamos, no va a echarse el día, digamos, la vara tiene que avanzar de una manera u otra. Entonces él va y hace la mitad del día, y después va al almuerzo y llama a la mamá y dice, la verdad es que ya estoy cansado de este asunto, es el último día, la verdad me puedo ir temprano, no necesito todo el día que me paguen, ¿verdad? Ya el ma ya sabía que ya estaba prácticamente con un pie afuera, y que entonces pues ya la mamá, la que le dice, no, la verdad es que no, usted me va a obedecer y va a ir a terminar el día de trabajo como debe ser. Y cuenta él que él al principio, pues por todo el accidente y todo ese asunto, no le hizo mucha gracia, pero él siempre cumplió a la mamá, porque él le hizo caso a la mamá y se fue a terminar en las últimas horas de trabajo, y justo ahí fue cuando él metió en la máquina esta prensa una lámina para doblarla, y metió la mano derecha y la máquina le prensó los dedos de las puntas, y ahí pasó lo que pasó desde entonces. Así que digo, mae, o sea, la mamá también tuvo mucho que ver con la historia del rock, pese a que uno no quiera admitirlo. Exactamente, sí. Y no, es interesante porque la postre fue lo que vendría a ayudarle a Tony a crear el sonido del heavy metal. Entonces, Sí, claro, y es que usted dice, o sea, no hay ningún, o sea, hablábamos en ese momento, que es a finales de los 70, tal vez pueda tener, digamos, que un Led Zeppelin, algo que tuviera ese tipo de cosas, pero es que usar ese sonido como tenía que usar, pues, para poder sentir, porque lo que él decía es que gracias a esas puntas, que son las puntas que él, pues, al principio empezó como con las
como con cosas de plástico para ponerse, para que no le doliera tanto. Y pues se fue a ver a muchísimos especialistas, ¿verdad? Para ver si podía, pues sí, ya volver a tocar. Todos los médicos decían, no, la verdad es que ya usted sin las puntas de los dedos, lo que le va a generar es demasiado dolor y las terminaciones nerviosas y, ¿verdad? Todas la parte médica no le daba, pues, el asunto. Entonces le hace las prótesis, cuenta que puede echar a perder una cosa u otra hasta que las terminó de hacer y son de cuero. Y cuenta él que son, por lo menos en las giras, cuando hace una gira, tiene que cambiarla por lo menos 2 o 3 veces para que vea el desgaste que gasta eso con la guitarra. Si usted se le gasta una púa por estar tocando un concierto, imagínense lo que son las púas multiplicadas casi que por 2 o 3, porque usted va a estar en lo que es el cuello de la guitarra para arriba y para abajo, ¿eh? O sea, usted que toca guitarra no me deja mentir. Exactamente. Es la parte más mueve. Sí, exactamente como lo estás diciendo, y me imagino que debió ser en su momento súper incómodo, ¿verdad? Pero el mismo Tony se las ingenió para seguir tocando así y démosle viaje. Sí, la verdad en ese momento era otro momento. Por ahí también decía él que al principio estaba obviamente, pues eso no fue de la noche a la mañana, eso llevó su tiempo para empezar a desarrollar, a pensar, ¿verdad? Porque en ese escenario específicamente, en ese momento, con todas las cosas completamente apuntando a que no iban a hacer nada más, y realmente se deprime. O sea, usted es músico y le pasa eso, y por hacerle caso a su mamá, o sea, uno dice, ¿qué más sal puedo tener? ¿Entiendes? Entonces, claramente se deprimió muchísimo y cuenta que el manager de la compañía donde trabajaba fue a la casa de él. Él estaba súper deprimido. O sea, obviamente yo me imagino estar en los zapatos de él y no sería nada fácil. Entonces, él le trajo un disco y le dijo que lo pusiera. Y él me decía, no, es que, o sea, yo estoy muy deprimido, yo ya no quiero nada que ver con la música, nada por el asunto. Y claramente el impacto, todo lo que le generó en problemas, o sea, todos los sueños frustrados, rotos, y el resto es cualquier vara. Y le trajo un disco, que me parece que era un disco 45, no recuerdo bien, no sé mis notas aquí, recuerdo que nada más como un disco. Y le llevó, le digo, no, pues no importa, o sea, yo sé que usted tal vez no está en la mejor de los ánimos, pero pongamos el disco, la verdad no pierde nada. Y yo le traje este disco específicamente para usted, para que usted lo escuche, más lo regalo. Y le trajo un disco de un guitarrista de jazz. Y lo más interesante de todo es que era alguien que le había pasado algo, tal vez no igual, pero algo similar. Era alguien que había tenido problemas con los dedos y tocaba guitarra. Se llamaba Django Reinhardt, se llama el guitarrista de jazz, o si quieren lo pueden buscar, igual voy a dejar el nombre en las notas. Y tocaba después de hacer un accidente con las notas. Entonces dice él que antes de eso él no pensaba que volviera a tocar, pero apenas este manager, ese gerente de esa empresa lo fue a buscar a la casa, ¿verdad? Y por todo el asunto, me imagino también llevaba cierta culpa, ¿verdad? Él estaba en el último día y lo ponen a trabajar en la prensa, cosa que él no tenía experiencia, y le pasa eso. Entonces sí, tenemos que ver, a ver, dijo, como que no nos demande o algo así. Claramente Tony en ese momento probablemente no tenía ni idea, o no tenía tal vez los recursos, probablemente, porque no podía pagar un abogado. Entonces como que fijo fue una técnica muy bien usada de esta persona para poder medio bajar las aguas, y le dio ese regalo, y ese pues músico lo inspiró muchísimo. Dice él que es una inspiración súper grande porque se vio reflejado. Claramente hubo un problema en los dedos, y que me venga a decir que pierde totalmente la opción de tocar músico y que alguien más le demuestre que lo puede hacer. Es como si ellos lo pueden hacer, ¿por qué yo no? Entonces, sí, imagínense, o sea, ¿qué chiva puede ser que algo es raro y cuando se espera que ya nada pues, es posible? ¿Quién más va a pasar eso con los sueños al lado y les salga un mae con esa historia? ¿Había escuchado usted esa parte? De hecho no, es nueva para mí esa parte, no la conocía, para serte sincero. Sí, la verdad es que es súper interesante, y eso pues
la gente cree nada más que ellos pues empiezan a tocar guitarra y ya. Y la verdad es que llevaba muchísimo tiempo, es que o sea, en ese momento ser guitarrista, pues para llegar a ese tipo de éxito que ya pues estaba en ese momento, poder hacer una banda y que fuera ya su como primera, digamos así, como que usted tenga una banda y ya logra su primera gira, que va a ir, digámoslo así, a Estados Unidos o algo así, que es dentro de su mismo continente, pero nunca ha salido del país. Y que le pase eso, sí, es interesante. Y por ahí también estaba buscando las cosas y decía que, por ejemplo, él estuvo en previa Mythology, que era la banda donde conoce a Abbey Ward, estaba en otra que era completamente, sí, lo que tocaba al inicio era como blues. Vi las fotos de él cuando estaba súper, digamos, como más pequeño, tal vez que menos de los 16, 15 años, que se llamaba The Rockin' Chevrolets, que era una banda, y ahí es donde él empezó a ganar ese tipo de cosas. Y uno dice, mae, pucha, es que son años de dar a la guitarra y que en un momento así, o sea, yo no me imagino lo que puede haber pasado él, ¿verdad? Sí, claro, y no, pero también rescatar la voluntad, ¿verdad? La voluntad de Tony de seguir adelante, como sea, y es a la pose que le ayudó, ¿verdad? Mucho en Sí, los la siguientes verdad es que años. sí, exactamente. Yo creo que eso que usted comenta, Juanca, la verdad es bastante a rescatar. Hoy en día, pues, ahí a uno le pueden pasar muchísimas cosas, digamos. Se lo pueden, en cualquier momento le pueden, pues sí, cortar el suministro de, de los ingresos, ¿verdad? La empresa se acabó y si cierran puertas y se acabó y ya se no tiene más trabajo. O simplemente le pasa algún accidente y tal vez pierde un brazo, o sea, ojalá que no, pero o sea, todo ese tipo de cosas pueden pasar y las personas a veces simplemente se echan abajo y es algo que yo digo, es sumamente rescatable, es algo que realmente para mí es súper valiente y si realmente el hombre logró hacer esa cosa con eso, ¿qué más ejemplo de superación, de ganas? Yo digo que el rock también tiene que ser muy inspirador a veces, no solamente música y me gusta echarme las birras, ¿verdad? No que mae, pucha, es que el mal está dando el ejemplo, ¿verdad? Con su propia vida, con las cosas que está haciendo, es un súper ejemplo de superación, de ganas, de buscar su propia forma, como dicen, there's a will, there's a way. Entonces, sí, el mae quería ir y hacer algo y probar a los demás y demostrarles que no era un músico mediocre, pese a ese incidente, pues sí, lo logró y con creces, ¿verdad? Porque hoy en día me parece que qué banda no ha escuchado y ha referenciado este disco de Black Sabbath y a Tony Iommi por el sonido en el trítono. Exactamente, es así como lo decías, Andrés. Definitivamente, Tony se volvió un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de vida, de cómo superar los obstáculos y de luchar por el sueño de uno. Sí, y a veces, pucha, o sea, la gente, yo creo que también es una mentalidad muy de ahora, o todos queremos tener éxito y que tenga éxito ya. Y que, por ejemplo, me quiero dejar el pelo largo y quiero que sea ya quiero tenerlo por las rodillas. Quiero entrar a la carrera y ya quiero ser licenciado. Y no quieren como pasar la época difícil, no quieren como también entender que requiere sacrificio, requiere muchísimas otras cosas. Y yo digo, ay, solamente alguien que realmente, por ahí dicen que alguien que hace, creo que son como 10.000 horas, que realmente por la práctica logra ser bueno. Entonces, es algo que siempre hay que mantener. Las personas, por ahí muchas personas decían, claro, es que Black Sabbath y ellos se drogan, ¿verdad? Con todos esos mitos que tenían. Y sí, la verdad no son un montón de santos, ¿verdad? Por la fama que tienen, pero me parece que no hubieran llegado al día de hoy a tener ese tipo de carrera con esos inicios si realmente no amaran lo que quisieran, si realmente no fueran personas que tienen esa, como dice uno, esa constancia, ¿verdad? Esa voluntad de seguir a pesar de que las cosas están difíciles, a pesar de todo lo mal que hablaron de ellos, a pesar de lo complicado que era estar en los zapatos, porque una cosa es decirle uno, ¿verdad? Los años, otra cosa era vivirlo, estar ahí, ser familiar. ¿Se imagina ser una esposa o la novia o alguien de uno de ellos como Tony?
y saber que la carrera estaba así, increíble, ¿verdad? Exactamente. Y siento que la clave ahí fue la disciplina. La disciplina definitivamente fue algo que no solo a Tony, sino al resto de la banda, ¿verdad? Que les ayudó a la postre a convertirse en lo que conocemos hoy en día, ¿no? Las leyendas que son. Sí, claro, la verdad es súper interesante, súper interesante. Y el último dato, ya así como para cerrar, al menos en cuanto a la que es música, ya para comentar en cuanto a la guitarra, ¿verdad? Es algo, pues, esa guitarra Gibson SG, la famosa guitarra roja, ¿verdad? De Tony Iommi, pues me pareció muy interesante, me gusta mucho, pues, también los datos que aportan ellos. Yo no soy músico, aquí el único que tal vez podrá hablar un poquillo más en cuanto a eso es usted, pero uno como que le llega tal vez a tener cierto cariño a sus instrumentos, a practicar tanto con ellos que prácticamente se vuelve una extensión de uno. Así, definitivamente esa guitarra específica de Tony, es la firma de él. Entonces, yo imagino Claro, todo el cariño que le puede tener, ¿verdad? sí, claro, y en ese momento, o sea, lo que hacían ellos era, en lugar de, ¿verdad?, videojuegos o alguna otra cosa, ellos lo que hacían era practicar, 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 y era un amor tanto a la música que, o sea, por algo eran exitosos. Cuenta él que todavía estaban en Mythology, la primera banda, y él estaba todavía descifrando lo que eran sí, cómo tocar, cómo realmente adaptar la limitación que tenía con las las prótesis que estaba desarrollando, y que se fueron a hacer la famosa gira, ¿verdad? Apenas pues, ya estaban empezando a lograr hacer este tipo de cosas, y cuenta él que él quería una Les Paul, si mal no recuerdo, que era la guitarra que siempre había querido, ¿verdad? Y esa como para muy, yo no sé mucho de eso, usted tal vez pueda aportar ahí, pero es de la gente como muy virtuosa, ¿verdad? La gente se dice, hijo tiene que tener cierta habilidad para poder tocar esa guitarra y hacerla sonar como tiene que sonar, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Tal vez un ejemplo de los más conocidos es de Jimi Hendrix, Jimmy Page, perdón, que sí, que él usaba mucho la Les Paul, también mucha gente lo asocia, igual también Slash es uno de los que también tocan Les Paul, pero sí, y Les Paul es de las marcas más reconocidas de guitarra. Claro, sí, en ese caso imagínese lo importante, y cuenta él que en esa gira que hizo con su primera banda, fue y tienen una de las prestaciones pocas, que realmente pues están como en un bar o una prestación pequeña, ya están tocando, y realmente en ese momento cuando usted es músico o ha estado en un momento en un bar donde hay música en vivo, la gente tiende a sí, está tomando, está hablando, están sus cosas, y tiende a pasar por desapercibida las personas que están cantando, ¿verdad? Sobre todo si es como que está en la parte instrumental o algo así que no está llamando mucho la atención. Aún inclusive las personas al estar el artista cantando, todavía uno sabe que hay algún irrespeto todavía de la persona está cantando y todavía están haciendo otras cosas, no están poniendo atención, pero que estaba en su presentación en ese momento, creo que me parece que era como en Dublín o algo así en Irlanda, y llegó una persona así del público de la nada y le dijo, que me parece muy interesante, ¿verdad? Lo del accidente, ya empiezan a ver lo del asunto, y que él pues le dijo, le voy a hacer una guitarra específicamente para usted, que va a ayudar con el sonido. Él fue muy incrédulo, no le hizo caso, y cuenta la historia de que él le dio la guitarra, que él pensó, ya perdí mi guitarra, por eso justamente comentaba esta parte, que cuánto cariño le puede tener, ¿verdad? El desprenderse de la guitarra, que era, ¿verdad? Súper, súper importante para él. Y ya, mi madre, como decimos aquí por aquí, me tramó, me engañó, y ya no va a volver a ver la guitarra. Y así de fácil la perdí, ¿verdad? Él no creía que se iba a volver a ver, pero igual, ya en cierto punto, ya probablemente el materialismo tampoco se va a quedar atrás, es una guitarra, al final de cuentas, usted tiene cariño, pero no se va a echar atrás ya después, si pasó lo de los dedos, puede hacer cualquier cosa. Y cuenta él que al otro día llegó el muchacho con una adaptación, no sé qué fue el asunto, la pastilla, no sé qué, que le cambió y se lo adaptó,
y desde entonces empezó a utilizar esa guitarra. Para el disco de Black Sabbath del 69, él pues está tocando en ese asunto y la pastilla se le daña. Entonces, que era como la marca personal de él. Y o sea, ya era el disco, como les comenté, fue realizado en 2 días. Ellos llegaron, empezaron a grabar lo que tenían que grabar, y así prácticamente como toque, grabe y vámonos, ¿verdad? Ahí no había en ese momento tiempo de más, es que no ensayé, no, ahí vamos de una vez. Y estaban las canciones empezando apenas, y se le daña la pastilla, y le dice el productor, no, agarre esa otra que tengo ahí, y en ese momento era una guitarra diferente, y ahí en la que él pues en ese momento usó para grabarle el disco, era una Les Paul de las así, las Gibson, y pues de ahí en adelante él completó el disco con ese tema, con esa guitarra, y de ahí entonces se convirtió en una guitarra pues que es un estandarte, y que es la que él ha usado en todos los discos hasta 1980 y algo ahí, que es cuando ya empieza pues a experimentar con otras cosas. Pero imagínense, si no hubiera sido por esa mentira, no fue en Dublín, fue en Escocia lo del concierto, pero imagínense, o sea, lo que le pasó, y eso te apuesto que muchas personas ni siquiera lo investigan o lo han pues sabido, puesto a que él lo dice en ese documental. Entonces me pareció muy interesante, y la gente cree que, como le digo, todo es nada más como llegar y empezar a tocar guitarra con el que uno tiene así buenas a primeras. Exactamente. Y, no, y se volvió la firma de Tony, que todavía la sigue usando esa guitarra. Claro, o sea, hoy en día, de hecho, él la usó en todos los discos, hasta los discos de los 80, que ya es como después de los 80, como que ya empezó a hacer otras cosas, como variarlos, ¿verdad? Por ahí hablaremos después de esos discos, pero es bastante interesante esa historia, y me pareció que, pucha, es un disco que tiene tantos detalles, tantas cosas que uno mastica solamente en música, y si le agregamos todo esto que hemos hablado, es sumamente interesante, la verdad. Ese tipo de cosas para mí es lo que hace súper bonito venir a hablar de este tipo de cosas, de ese tipo de contenido, y sin hablar nada más de música, hay que hablar también del contexto, o sea, cuántas bandas, hablando ya de a nivel posterior, ¿verdad?, han sido influidas por este grupo, y justo lo que era el contexto como más de dónde empiezan. De Black Sabbath, o sea, ya todo el mundo conoce como la versión ya mejorada y todo, pero al inicio, en la posguerra y todo ese asunto, ellos, mientras todo el mundo tocaba canciones pop y estaba el hipismo en su más auge, llega Black Sabbath con este disco que pues, los pone a uno con los pelos de punta. Eso es algo también a rescatar, siento yo, Juanca, de que ellos fueron pioneros y con ese contexto, ¿verdad? Sí, bueno, también es parte del ambiente en que ellos crecieron, ¿verdad? Sí, claro, también. Birmingham. O sea, crecer en Birmingham, o sea, donde ellos decían, y la verdad es que ahí solamente hay prácticamente trabajo en las fábricas, o irse a vivir a otro lado. Decían, pues sí, que ahí prácticamente, no solamente Black Sabbath, creo que eran contemporáneos por ahí, después, también no tan contemporáneos, pero era Judas Priest. Posteriormente decían que de ahí se oían los disparos todos los fines de semana de las escopetas, porque la gente no aguantaba el nivel de prácticamente la vida era tan repetitiva que muchos se terminaban suicidando. Era un lugar de puras fábricas, demasiado gris, o sea, yo no hubiera querido crecer ahí en ese momento, con ese tipo de contexto por guerra, o sea, ya hablemos, ¿verdad? Exactamente, sí. Es una realidad muy diferente a la de nosotros, entonces, pero es bueno ponerla en contexto también. Sí, es que son de las cosas por ahí que yo hablaba con los compas y decían, la universidad uno lo va curtiendo y le dando oportunidades de aprender otras cosas. Y decía uno de mis profesores que, por cierto, uno de los cursos más, que por lo menos considero, me parecieron bien interesantes en la universidad, pese a no ser de la carrera como tal, y decía, las personas inteligentes son las personas que saben leer contexto.
No es lo mismo llegar y escuchar un disco porque sí, a saber el contexto de qué pasó, que es justamente la idea de ese proyecto, de darle una escuchadita y buscar ahí entre los datos interesantes qué pasó, qué contexto había, que podemos ver que es diferente. Entonces, bueno, yo disfruté demasiado este disco, disfruté buscar, disfruté encontrar ese tipo de historias, sentarme a escuchar a Tony Iommi, la verdad es sumamente interesante. Así que para ir cerrando, Juanca, yo creo que me parece que hay que darle, aunque uno no le guste a veces como meterse en problemas, llegar a resumir a una banda o un disco tan icónico en un número. Pero me parece que hay que hacerlo justo, hay que darle del 1 al 10 lo que uno considere que haya que hacer y hacer una buena conclusión de este disco, que realmente, bueno, ¿y qué más no hemos dicho ya? Así que primero usted, ahí le mando la pedrada, como dicen, empecemos por su lado. Ok, no, tomando en cuenta ¿verdad? Todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Toda la historia, todo lo que encierra el misterio, definitivamente es un disco para la historia, una leyenda. Entonces para mí, de una calificación de 1 a 10, se lleva un 9. Sí, la verdad es que es un disco, con todo esto, realmente también añade mucho, sí, la verdad es que yo concuerdo con usted, la verdad le doy un 9. Hay muchísimas cosas, la verdad, a todas las personas que llegaron hasta el final de este programa, queremos, pues, primero que todo invitarlo, que si no ha tenido la oportunidad de tomarse estos 40 minutos por ahí que tenemos de escuchar lo que es el disco, que lo ponga, o sea, ni siquiera escuchándonos a nosotros, que ponga el disco, escúchelo, disfrútalo, ya sabe el contexto, ya tiene la idea de muchísimas cosas que hay detrás. Realmente todo lo que uno haga, tal vez por salir de la zona de confort, parece que a veces es malo o le genera cosas que tal vez no puedan ser las más productivas, pero todas las experiencias realmente dejan algo y eso es lo que da este disco, al menos para mí, poder salir de la zona de confort, escuchar otras cosas, tratar de entender lo que vivían ellos, así que no lo duden, o sea, ni siquiera lo duden, está en Spotify, está en YouTube, o sea, hoy en día usted ni siquiera tiene que pagar por escuchar este disco y antes usted tiene que comprarlo, así que yo les dejo eso, les dejo las ganas de poder escuchar, tal vez de pensar, de abrir la mente, de tratar de darle la oportunidad, tal vez no solamente hablando de música, en cualquier otro tipo de contexto, tratar de no juzgar tan rápido, tratar de poder entender por ahí cómo nacen las cosas, así que para mí con eso me quedo. Si alguna persona pues le da la oportunidad al disco, a escuchar cosas nuevas, y no solo varas, hablemos de metal, de cualquier otra cosa, y puede aprender, puede crecer, yo quedo contento con este proyecto, que esa es la idea, aunque yo le ayude a uno, porque una persona realmente aprenda algo el día de hoy, ojalá aprenda la persistencia, que estamos hablando muchísimo de Tony Iommi, y aprenda a leer contextos, a tratar de ser una persona inteligente, que para mí eso siempre ha sido el rock, las personas que no porque tienen un título, no porque realmente tengan un gran IQ, como dicen, no personas que realmente pues, saben tener un punto de vista diferente, una crítica, así que yo te dejo con eso. Muchísimas gracias a todos por quedarse por aquí, gracias a Juanca por llegar y compartir conmigo esta asombrosa experiencia, buscar los datos, disfrutar de escuchar el disco. Así que ya saben, estamos en redes sociales, ahí les vamos a dejar la información. Y bueno, Juanca, ¿qué más decir que escuchen esta obra maestra, no? Exactamente, Andrés, ¿no? Nada más que agregar que escuchen el disco si no lo han escuchado, y si ya lo han escuchado, que vuelvan a escuchar. Exacto, nunca es una pérdida de tiempo escuchar Black Sabbath y menos este disco, y menos con esos datos. Así que muchísimas gracias, gente, gracias por quedarse y nos estamos viendo. Hasta aquí el programa el día de hoy. Esto ha sido todo por el programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, como Conmigo Rockero. En Evox y YouTube ya están los programas anteriores. No olviden suscribirse para estar actualizados. Recuerden pasar la voz. Comenten el proyecto a 10 amigos y reunamos la comunidad de rockeros. No olviden apoyar la escena local de su país. Muchas gracias por quedarse hasta el final del programa. Nos vemos pronto. Rock and roll.